Manuel sintió que su corazón se detenía cuando el gigantesco caballo blanco, recién liberado de su prisión de hielo, se alzó amenazante sobre sus patas traseras. Lo que el potrillo salvaje hizo después dejaría a todos sin aliento, cambiando el destino del joven novato para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento cortaba como cuchillas afiladas mientras Manuel Ordóñez se ajustaba la bufanda alrededor del cuello. A sus 25 años, nunca había enfrentado un invierno tan brutal como este. Las montañas de Sierra Nevada se habían transformado en un paisaje blanco interminable, hermoso pero letal para cualquiera que no estuviera preparado. Y Manuel, definitivamente, no lo estaba. Apenas llevaba 3 meses trabajando en el rancho El Amanecer, propiedad de don Rodrigo Mendoza, un hombre de pocas palabras pero con una reputación intachable como criador de caballos. Manuel había llegado desde la ciudad buscando un cambio, escapando de una vida que le resultaba vacía entre oficinas y computadoras. Nunca imaginó que ese cambio lo pondría a prueba de tantas maneras. Ordóñez, revisa los límites norte antes de que empeore la tormenta, le había ordenado don Rodrigo esa mañana, entregándole las riendas de Lucero, un caballo de confianza acostumbrado a las condiciones extremas de la montaña. No te desvíes del camino marcado y regresa antes del atardecer. Manuel asintió, fingiendo una seguridad que estaba lejos de sentir. 3 meses no eran suficientes para conocer bien el terreno, y menos aún con todo cubierto por un manto blanco que borraba cualquier referencia. Pero no quería decepcionar a don Rodrigo, quien le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Llevaba casi 2 horas cabalgando, siguiendo los postes marcados con banderines rojos que señalaban los límites de la propiedad. La nieve caía con más intensidad y la visibilidad disminuía a cada minuto. El frío se filtraba a través de su chaqueta de mezclilla forrada, y sus dedos, a pesar de los guantes, comenzaban a entumecerse. Lucero resoplaba, formando pequeñas nubes de vapor frente a su hocico, pero avanzaba con determinación. Fue entonces cuando lo escuchó, un relincho agudo y desesperado que parecía provenir de una hondonada a unos 100 metros de su posición. Manuel detuvo a Lucero y aguzó el oído. El sonido se repitió, esta vez más débil, casi ahogado por el aullido del viento. «¿Qué habrá allí?», murmuró, debatiéndose entre seguir su camino como le habían ordenado o investigar. El relincho volvió a escucharse, y algo en su tono de desesperación hizo que Manuel tomara una decisión. Con cuidado, dirigió a Lucero hacia el origen del sonido. La pendiente era pronunciada y la nieve profunda, obligando al caballo a avanzar con extrema precaución. A medida que descendían, el viento se calmaba un poco, protegidos por las paredes naturales de la hondonada. Lo que vio al llegar al fondo le cortó la respiración. Un magnífico caballo blanco, de un tamaño impresionante, se debatía con furia entre la nieve. Sus patas traseras parecían atrapadas en una grieta cubierta por la nieve, y cuanto más luchaba, más se hundía. Su pelaje, del color de la misma nieve que lo aprisionaba, estaba cubierto de escarcha, y su respiración agitada formaba grandes nubes de vapor en el aire gélido. Pero lo que realmente sorprendió a Manuel fue ver que, a unos metros de distancia, un potrillo igualmente blanco observaba la escena, temblando y emitiendo suaves relinchos, como si llamara a su padre o madre. «Dios mío», susurró Manuel, desmontando con cuidado. Sabía que se enfrentaba a una situación peligrosa. Aquel no era un caballo domesticado. Por su porte y comportamiento, era claramente un ejemplar salvaje, probablemente uno de los pocos caballos silvestres que aún vagaban por las zonas más remotas de la sierra.
y estaba asustado y herido, la combinación más peligrosa cuando se trata de un animal de ese tamaño y fuerza. Manuel recordó las lecciones de don Rodrigo. Un caballo asustado es impredecible. Acércate siempre desde donde pueda verte, habla con calma y deja que sienta tu presencia antes de intentar tocarlo. Tomando aire, comenzó a hablar en voz baja y melodiosa mientras avanzaba lentamente hacia el caballo blanco. Tranquilo, amigo. No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte. El caballo giró su cabeza hacia él, con los ojos desorbitados por el miedo y el esfuerzo. Sus orejas se movían nerviosamente, evaluando si aquel humano representaba una nueva amenaza. Manuel continuó avanzando, paso a paso, sin movimientos bruscos, manteniendo un flujo constante de palabras suaves. A medida que se acercaba, pudo apreciar mejor la magnitud del animal. Era un semental de al menos 7 años, con un porte majestuoso a pesar de su situación. Su musculatura, visible bajo el pelaje empapado, hablaba de fuerza y resistencia, y su cabeza mostraba las líneas clásicas de los caballos de montaña, adaptados a la dureza del entorno. «Eres hermoso, ¿lo sabías?», murmuró Manuel, ahora a solo unos metros del animal. «Y valiente también, protegiendo a tu pequeño». Como si entendiera sus palabras, el caballo dejó de forcejear por un momento y fijó su mirada en Manuel. Había algo en esos ojos oscuros, una inteligencia y una dignidad que conmovieron al joven ranchero. No era solo un animal atrapado, era un ser luchando por su vida y la de su cría. Manuel sabía que si no actuaba rápido, el frío y el agotamiento acabarían con el caballo, y probablemente también con el potrillo que dependía de él. Con sumo cuidado se acercó lo suficiente para evaluar la situación. La pata trasera derecha del semental estaba atrapada entre 2 rocas ocultas bajo la nieve, y cada movimiento parecía causarle dolor. «Tengo que sacarte de ahí», dijo Manuel, más para sí mismo que para el caballo. Pero la pregunta era ¿cómo? El animal pesaba fácilmente media tonelada, y un solo golpe de sus patas delanteras podría ser fatal para Manuel. Recordó entonces otra de las lecciones de don Rodrigo. Si tienes que liberar a un caballo atrapado, nunca te coloques directamente detrás o delante, siempre a un lado, donde puedas alejarte rápidamente si el animal entra en pánico. Siguiendo este consejo, Manuel se posicionó a un costado del semental y comenzó a cavar en la nieve con sus manos enguantadas, buscando exponer mejor las rocas que aprisionaban la pata del animal. El frío era intenso y pronto sus dedos, a pesar de los guantes, perdieron sensibilidad. Pero continuó, determinado a no dejar morir a estas criaturas en medio de la tormenta. Después de lo que pareció una eternidad, logró despejar suficiente nieve para ver claramente el problema. La pata del caballo estaba atrapada en una grieta natural entre 2 rocas, y la presión ejercida al intentar liberarse solo había empeorado la situación. Con mucho cuidado, Manuel comenzó a mover pequeñas piedras y tierra congelada, ampliando el espacio. «Solo un poco más, amigo», murmuraba constantemente, intentando mantener al caballo tranquilo con el sonido de su voz. «Un poco más y serás libre». El potrillo se había acercado cautelosamente, observando con curiosidad y recelo los esfuerzos de aquel extraño humano. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, y de vez en cuando emitía suaves relinchos como animando a su padre. Finalmente, después de casi 1 hora de trabajo, Manuel sintió que las rocas cedían lo suficiente. «Ahora, amigo, inténtalo ahora», dijo, alejándose unos pasos para dar espacio al animal. Como si comprendiera, el semental dio un fuerte tirón y, con un relincho de dolor y esfuerzo, logró liberar su pata de la trampa natural. Por un momento, el caballo permaneció inmóvil, como asimilando su nueva libertad. Luego,
Con un movimiento sorprendentemente ágil para su tamaño, se irguió sobre sus patas traseras, elevándose majestuosamente contra el cielo gris de la tormenta. Manuel retrocedió, consciente del peligro. Un caballo salvaje recién liberado podría atacar por miedo o confusión, pero en lugar de arremeter contra él, el semental volvió a posar sus 4 patas en la nieve y permaneció quieto, respirando agitadamente, sus ojos fijos en Manuel con una intensidad desconcertante. «De nada», susurró Manuel, sin atreverse a acercarse más. El viento comenzó a arreciar nuevamente, recordándole que la tormenta estaba empeorando. Tenía que regresar al rancho antes de que se hiciera imposible encontrar el camino. Con movimientos lentos comenzó a retroceder hacia donde había dejado a Lucero, sin perder de vista al semental y su cría. «Adiós, amigos. Buena suerte», dijo, antes de girarse y comenzar el ascenso de la hondonada. No había dado ni 10 pasos cuando escuchó el sonido de cascos sobre la nieve detrás de él. Al volverse, vio con asombro que el semental y el potrillo lo seguían, manteniendo una distancia prudente pero claramente siguiendo sus pasos. «¿Qué hacen?», murmuró perplejo. «¿Acaso piensan seguirme hasta el rancho?». Manuel permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante aquellos 2 pares de ojos que lo observaban expectantes. El semental mantenía una distancia prudente, pero su intención era clara. No quería perderlo de vista. El potrillo, más confiado, se acercó un poco más, su curiosidad superando momentáneamente al miedo. «No pueden seguirme», dijo Manuel, como si los animales pudieran entenderle. «El rancho está a casi 2 horas de aquí y la tormenta está empeorando». Como respuesta, el semental sacudió su majestuosa cabeza, lanzando pequeños cristales de hielo al aire. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en Manuel, con una determinación que resultaba casi humana. Manuel miró al cielo. Las nubes se habían oscurecido considerablemente y la nieve caía ahora con mayor intensidad. El viento silbaba entre los pinos, creando remolinos de copos que dificultaban aún más la visibilidad. La temperatura seguía descendiendo y la luz comenzaba a menguar. No tenía mucho tiempo si quería regresar al rancho antes del anochecer. «Lucero», llamó a su caballo, que permanecía donde lo había dejado, observando con recelo a los recién llegados. El animal se acercó cautelosamente y Manuel aprovechó para montar. Desde esa posición elevada, volvió a contemplar al semental y al potrillo. La decisión era complicada. No podía simplemente abandonarlos allí. El potrillo, especialmente, parecía demasiado joven para sobrevivir a una noche como la que se avecinaba, y el semental, aunque fuerte, estaba visiblemente agotado después del esfuerzo por liberarse. «Don Rodrigo me va a matar», murmuró Manuel, tomando una decisión que podría costarle su trabajo, pero que no podía evitar. «Vamos entonces», pero a su ritmo y manteniendo la distancia. Con un suave toque de talones, instó a Lucero a comenzar el ascenso. El caballo obedeció, aunque lanzando ocasionales miradas nerviosas hacia atrás, donde el semental y el potrillo habían comenzado a seguirlos, manteniendo unos 10 metros de distancia. El ascenso de la hondonada fue lento y trabajoso. La nieve, que seguía acumulándose, dificultaba cada paso, y Manuel tenía que estar constantemente atento a los 3 caballos, asegurándose de que ninguno resbalara o quedara atrapado nuevamente. El semental parecía tener experiencia en este tipo de terreno, eligiendo cuidadosamente dónde pisar y guiando al potrillo con suaves empujones de su hocico cuando era necesario. Una vez en terreno más llano, Manuel orientó a Lucero hacia el rancho, siguiendo los postes marcados que ahora apenas se distinguían bajo la creciente nevada. El viento cortaba como navajas, y la visibilidad se reducía a pocos metros.
En condiciones normales, habría apurado el paso para llegar cuanto antes al refugio, pero ahora tenía que mantener un ritmo que el potrillo pudiera seguir. «Vamos bien», dijo en voz alta, más para darse ánimos a sí mismo que para comunicarse con los animales. «Solo tenemos que seguir estos postes y llegaremos al rancho antes de que sea noche cerrada». Pero a medida que avanzaban, los postes se hicieron más difíciles de localizar. La nieve había cubierto algunos y otros habían sido derribados por el viento. Manuel comenzó a sentir la inquietud creciendo en su pecho. Estaba perdiendo las referencias y en una tormenta de nieve eso podía ser fatal. Después de casi una hora de avance lento y cada vez más incierto, Manuel tuvo que admitir la dura verdad. Estaba perdido. Los postes marcados habían desaparecido completamente de su vista, y el paisaje a su alrededor se había convertido en un manto blanco y uniforme, sin características distintivas que le permitieran orientarse. El frío se había intensificado, y Manuel podía sentir cómo sus extremidades comenzaban a entumecerse a pesar de la ropa. Lucero también mostraba signos de fatiga, su respiración cada vez más trabajosa. Detrás de ellos, el semental y el potrillo seguían avanzando, pero Manuel notó que el pequeño comenzaba a rezagarse, sus patas hundiéndose demasiado en la nieve profunda. «Tenemos que encontrar refugio», murmuró, escudriñando desesperadamente el paisaje en busca de cualquier estructura o formación natural que pudiera protegerlos del viento y la nieve. Fue entonces cuando el semental emitió un fuerte relincho, y en un movimiento inesperado, adelantó a Manuel y Lucero, pasando a su lado como una ráfaga blanca. Por un momento, Manuel pensó que el animal había decidido abandonarlos, pero entonces vio cómo se detenía unos metros más adelante y giraba la cabeza, como invitándolos a seguirlo. «¿Quieres que te sigamos?», preguntó Manuel desconcertado. Como respuesta, el semental volvió a relinchar y comenzó a avanzar, ahora en una dirección ligeramente diferente a la que habían estado siguiendo. El potrillo lo siguió de inmediato y después de un momento de duda, Manuel decidió confiar en el instinto del animal. Después de todo, estos caballos habían sobrevivido en estas montañas durante generaciones. Su sentido de orientación probablemente era muy superior al suyo. «Vamos, Lucero», murmuró, dirigiendo a su montura tras el semental. «Veamos a dónde nos lleva nuestro nuevo amigo». Durante casi media hora siguieron al caballo blanco a través del paisaje nevado. La tormenta continuaba arreciando y Manuel comenzaba a temer que su decisión hubiera sido un error fatal. Pero entonces, casi de repente, el semental descendió por una pequeña pendiente y desapareció de la vista. Cuando Manuel y Lucero llegaron al borde, vieron con sorpresa que debajo se extendía una pequeña cueva natural, formada por una saliente de roca que creaba un espacio protegido del viento y la nieve. El semental ya había entrado, y el potrillo lo seguía, sacudiéndose la nieve acumulada en su pelaje. «Increíble», murmuró Manuel, descendiendo con cuidado. La cueva no era muy profunda, pero era lo suficientemente amplia para albergar a los cuatro, y lo más importante, estaba seca y protegida de los elementos. Una vez dentro, desmontó y se aseguró de que Lucero estuviera cómodo. Luego, frotándose las manos para recuperar algo de sensibilidad, observó con asombro cómo el semental y el potrillo se acomodaban en el otro extremo del refugio, mirándolo con lo que casi parecía gratitud. «Parece que conocías este lugar, ¿verdad?», dijo Manuel dirigiéndose al semental. «Quizás es vuestro refugio habitual cuando hay tormentas». El caballo blanco lo miró fijamente con sus ojos oscuros e inteligentes, pero no dio más señal de comprensión que un suave resoplido. Manuel sabía que pasarían la noche allí. La tormenta no amainaría hasta el amanecer,
según las previsiones que había escuchado en el rancho, y era demasiado peligroso intentar continuar en la oscuridad. Don Rodrigo estaría preocupado, por supuesto, pero confiaba en que entendería la situación una vez que le explicara todo. Sacó de sus alforjas la manta de emergencia que siempre llevaba y se envolvió en ella. También tenía un pequeño termo con café caliente y algunas provisiones, jerky, galletas duras y un par de manzanas que había tomado para el camino. No era mucho, pero tendría que bastar. Mientras se acomodaba contra la pared de roca, observó con curiosidad al semental y al potrillo. ¿Qué haría con ellos cuando llegara al rancho? ¿Los dejaría marchar, sabiendo que podrían no sobrevivir al invierno? ¿O intentaría convencer a don Rodrigo de que los acogiera, al menos hasta la primavera? El potrillo, como si sintiera su mirada, levantó la cabeza y emitió un suave relincho. Luego, para sorpresa de Manuel, se levantó y comenzó a caminar hacia él, movido por una curiosidad infantil que parecía superar el miedo instintivo. «Hey, pequeño», murmuró Manuel, permaneciendo inmóvil para no asustarlo. «¿Quieres ser amigos?» El potrillo se detuvo a 1 metro de distancia, estirando su cuello para olfatear a ese extraño ser humano. Sus ojos, grandes y expresivos, mostraban más curiosidad que temor. Detrás de él, el semental observaba atentamente, listo para intervenir si fuera necesario, pero permitiendo el acercamiento. Manuel, muy lentamente, extendió su mano, permitiendo que el potrillo captara su olor. «Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño». Para su asombro, después de unos momentos de duda, el potrillo dio un paso más y tocó suavemente los dedos de Manuel con su hocico. El contacto fue breve, apenas un roce, pero suficiente para que una corriente de emoción recorriera al joven ranchero. «Parece que le gustas», dijo una voz grave desde la entrada de la cueva. Manuel se sobresaltó al escuchar la voz, llevando instintivamente la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. El semental también reaccionó, colocándose protectoramente delante del potrillo con un relincho de advertencia. Una figura cubierta de nieve se recortaba contra la entrada de la cueva. Mientras se sacudía los copos de su pesado abrigo, Manuel reconoció el rostro curtido y la barba gris de don Rodrigo. El alivio le inundó de inmediato. «Don Rodrigo, ¿cómo me encontró?», preguntó, todavía sorprendido por la aparición de su jefe. El hombre mayor entró completamente en la cueva, sacudiéndose la nieve de las botas. Sus ojos se posaron brevemente en Manuel, antes de fijarse con evidente interés en el semental y el potrillo. «Cuando empezó a arreciar la tormenta y no regresabas, supe que podrías estar en problemas», explicó don Rodrigo, sin apartar la mirada de los caballos salvajes. «Conozco estas montañas como la palma de mi mano, muchacho. He seguido tus huellas desde donde te desviaste del camino marcado». Su tono era severo, pero no enfadado. Manuel se preparó para una reprimenda que, sorprendentemente, no llegó. En su lugar, don Rodrigo dio un paso cauteloso hacia el semental, que mantenía su postura defensiva. «Es impresionante», murmuró el viejo ranchero. Hacía años que no veía un ejemplar así en estado salvaje. Debe ser uno de los últimos descendientes de los caballos que escaparon de las expediciones españolas hace siglos. Manuel asintió, aliviado de que su jefe pareciera más interesado en los caballos que en regañarle por desobedecer sus órdenes. «Lo encontré atrapado en una hondonada», explicó. Tenía la pata atascada entre unas rocas. El potrillo estaba con él. Don Rodrigo observó con atención las patas del semental, notando la ligera hinchazón en la que había estado atrapada. «Y decidiste liberarlo», dijo, no como una pregunta sino como una constatación. «No podía dejarlo allí con la tormenta», se defendió Manuel. Después empezaron a seguirme.
Intenté volver al rancho, pero me desorienté con la nevada. Fue el semental quien encontró esta cueva. Don Rodrigo arqueó una ceja, claramente sorprendido por esta última información. ¿Dices que el caballo te guió hasta aquí? Sé que suena extraño, admitió Manuel, pero es la verdad. Cuando me di cuenta de que estaba perdido, él tomó la delantera y nos trajo directamente a este refugio. El viejo ranchero guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se acercó un poco más al semental. El animal resopló nervioso, pero no retrocedió. «Son inteligentes estos caballos de montaña», dijo finalmente don Rodrigo. «Tienen un instinto de supervivencia que muchos hombres envidiarían». Se quitó el guante y con infinita paciencia extendió la mano hacia el semental, deteniéndose a una distancia prudencial. El caballo lo observó con recelo, pero después de unos tensos segundos, estiró el cuello y olfateó cautelosamente los dedos ofrecidos. «Este caballo tiene algo especial», murmuró don Rodrigo, casi para sí mismo. «Está evaluándome, tratando de decidir si soy de fiar». Manuel observaba fascinado el intercambio. En los 3 meses que llevaba trabajando en el rancho, nunca había visto a su jefe mostrar tanto respeto por un animal. Don Rodrigo era conocido por ser un excelente criador, pero también por su firmeza al tratar con los caballos. «¿Qué vamos a hacer con ellos?», preguntó Manuel finalmente, dando voz a la pregunta que lo había estado atormentando. Don Rodrigo retiró lentamente su mano y se volvió hacia él. «Por esta noche nada», respondió. «La tormenta está en su punto álgido y sería una locura intentar regresar al rancho ahora. Al amanecer, cuando amaine, decidiremos». Con eso, se sentó junto a la pared opuesta a Manuel y comenzó a extraer provisiones de su mochila: una cantimplora, algo de pan y carne seca, y una manta térmica similar a la de Manuel. «Toma», dijo, ofreciéndole parte de la comida. «Necesitarás fuerzas para mañana». Manuel aceptó agradecido. Mientras comían en silencio, el potrillo, aparentemente recuperado de su inicial temor, comenzó a explorar la cueva con la curiosidad propia de su juventud. Se acercó nuevamente a Manuel, esta vez con más confianza, y olfateó el trozo de pan que sostenía. «Parece que has hecho un amigo», observó don Rodrigo con una leve sonrisa. Manuel sonrió también, extendiendo un pequeño trozo de pan hacia el potrillo, que lo tomó delicadamente de sus dedos. El semental observaba atentamente, pero no intervino, como si hubiera decidido que los humanos no representaban una amenaza para su cría. «Es asombroso cómo confían en nosotros después de lo que han pasado», comentó Manuel. Don Rodrigo lo miró pensativamente antes de responder. «Los caballos tienen una capacidad extraordinaria para juzgar a las personas», dijo. «Especialmente estos caballos salvajes, que no han sido condicionados por el contacto humano. Si confían en ti, es porque has demostrado ser digno de esa confianza». Las palabras de su jefe llenaron a Manuel de un orgullo inesperado. Durante sus meses en el rancho, había trabajado duro para ganarse el respeto de don Rodrigo, pero hasta ahora no había estado seguro de haberlo conseguido. «¿Qué pasará con ellos cuando regresemos al rancho?», preguntó, incapaz de contener su preocupación. Don Rodrigo suspiró, mirando a los 2 caballos salvajes. «Depende», respondió después de un momento. «No soy partidario de capturar animales salvajes sin motivo. Estos montes son su hogar y tienen derecho a vivir libremente en ellos». Manuel asintió, aliviado por la respuesta. «Sin embargo», continuó don Rodrigo, «este invierno se presenta especialmente duro. Las nevadas han comenzado antes de lo normal y con más fuerza. Un potrillo tan joven podría no sobrevivir hasta la primavera, incluso con un padre tan fuerte y protector». «¿Entonces?», inquirió Manuel.
Entonces tendremos que ver qué deciden ellos, respondió enigmáticamente don Rodrigo. La noche avanzaba y el aullido del viento fuera de la cueva creaba una melodía fantasmal que contrastaba con el ambiente sorprendentemente acogedor del interior. Los 4 caballos, Lucero, la montura de don Rodrigo, el semental y el potrillo, parecían haberse adaptado a la presencia mutua, cada uno ocupando su espacio pero sin mostrar signos de tensión. Manuel observaba al potrillo, que ahora dormitaba junto a su padre. Era un animal hermoso, de líneas elegantes, que prometían desarrollarse en una figura tan imponente como la de su progenitor. Su pelaje, de un blanco inmaculado, brillaba tenuemente a la luz de la pequeña linterna que don Rodrigo había encendido. Es increíble pensar que aún quedan caballos salvajes en estas montañas, comentó Manuel, rompiendo el silencio. Don Rodrigo asintió, su rostro iluminado por un resplandor casi nostálgico. Cuando yo era joven, había muchos más, dijo. Manadas enteras recorrían estas sierras. Eran descendientes de los caballos que los conquistadores trajeron y que, por diversas razones, terminaron libres en estas tierras. Con el tiempo, se adaptaron a la dureza de la montaña, desarrollaron resistencia al frío y una inteligencia particular para sobrevivir en este entorno. ¿Por qué quedan tan pocos ahora?, preguntó Manuel. La misma razón de siempre, respondió don Rodrigo con un dejo de amargura. El avance humano, la expansión de las ciudades, la caza furtiva, la destrucción de su hábitat. Algunos fueron capturados por su belleza, otros sacrificados por considerarse competencia para el ganado doméstico. Hizo una pausa, mirando directamente al semental. Este macho podría ser uno de los últimos de su linaje, un verdadero tesoro viviente. La forma en que don Rodrigo hablaba de estos animales sorprendió a Manuel. Siempre lo había considerado un hombre práctico, más preocupado por la rentabilidad de su rancho que por sentimentalismos hacia los animales. Ahora veía un lado diferente de su jefe, un respeto casi reverencial hacia estos ejemplares salvajes. ¿Cree que deberíamos intentar protegerlos de alguna manera?, se aventuró a preguntar Manuel. Don Rodrigo no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el semental, como si estuviera considerando algo importante. La mejor protección que podemos ofrecerles es respetar su libertad, dijo finalmente. Pero a veces, la supervivencia requiere sacrificios y adaptaciones. Mañana veremos qué camino toman estos dos. Con esas palabras enigmáticas, don Rodrigo se acomodó en su manta, dando por terminada la conversación. Manuel despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por la entrada de la cueva. Por un momento, desorientado, no recordó dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, al ver al semental y al potrillo acurrucados en un rincón, los recuerdos del día anterior regresaron de golpe. Don Rodrigo ya estaba despierto, de pie en la entrada de la cueva, observando el exterior. La tormenta había amainado durante la noche, dejando tras de sí un paisaje blanco e inmaculado que brillaba bajo el sol matutino. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ocasional crujido de la nieve al desprenderse de las ramas de los pinos. «Buenos días», saludó Manuel, incorporándose y estirando sus músculos entumecidos por la dureza del suelo. Don Rodrigo se volvió hacia él con un gesto de asentimiento. «El tiempo ha mejorado», anunció. «Podremos regresar al rancho sin problemas». Manuel miró hacia el rincón donde el semental y el potrillo comenzaban a despertar. El caballo adulto fue el primero en ponerse en pie, sacudiendo su pelaje para liberarlo de los restos de paja y polvo. El potrillo lo imitó segundos después, con movimientos más torpes pero igualmente elegantes. «¿Qué haremos con ellos?», preguntó Manuel, vocalizando la pregunta que había quedado en el aire la noche anterior.
Don Rodrigo observó a los caballos salvajes con expresión pensativa. «Como te dije anoche, depende de ellos», respondió finalmente. «No voy a obligarlos a venir con nosotros, pero tampoco voy a dejarlos aquí si deciden seguirnos». Manuel asintió, comprendiendo la filosofía de su jefe. Empezó a recoger sus cosas, preparándose para el regreso. Mientras lo hacía, el potrillo se acercó a él, ahora con evidente confianza, buscando algún resto de comida o simplemente el contacto que ya había experimentado la noche anterior. «Parece que has hecho un amigo de verdad», comentó don Rodrigo, observando la escena con una leve sonrisa. Manuel acarició suavemente el cuello del potrillo, maravillado por la suavidad de su pelaje y por la confianza que el animal mostraba hacia él. «Es increíble», murmuró. «Ayer estaba atrapado con su padre y hoy actúa como si me conociera de toda la vida». «Los potrillos son así», explicó don Rodrigo. «Su curiosidad natural a veces supera su instinto de supervivencia. Pero lo realmente sorprendente es que el semental lo permita». Era cierto. El caballo adulto observaba la interacción desde su posición, alerta pero sin mostrar signos de inquietud o agresividad. Sus ojos inteligentes seguían cada movimiento de Manuel, no con recelo, sino con una especie de evaluación constante. Una vez recogidas sus pertenencias y aseguradas las monturas, ambos hombres salieron de la cueva, seguidos por sus caballos. El semental y el potrillo permanecieron en la entrada, observándolos. «Vamos, Lucero», dijo Manuel montando a su caballo. «Es hora de volver a casa». Don Rodrigo, ya sobre su montura, miró una última vez a los caballos salvajes antes de girar su caballo en dirección al rancho. «Adiós, amigos», se despidió Manuel, con una mezcla de tristeza y resignación. Parte de él había albergado la esperanza de que los caballos decidieran seguirlos, pero entendía la decisión de don Rodrigo de respetar su libertad. Habían avanzado apenas unos 100 metros cuando escucharon el inconfundible sonido de cascos sobre la nieve detrás de ellos. Al volverse, vieron al semental y al potrillo siguiéndolos a una distancia prudente, exactamente como el día anterior. Don Rodrigo detuvo su caballo y observó la escena con evidente interés. «Parece que han tomado su decisión», comentó. Manuel no pudo evitar sonreír, sintiendo una inesperada alegría al ver que los caballos habían decidido seguirlos. «¿Cree que nos seguirán todo el camino hasta el rancho?», preguntó. «Lo sabremos pronto», respondió don Rodrigo, reanudando la marcha. El trayecto de regreso fue sorprendentemente tranquilo. El semental y el potrillo mantuvieron una distancia constante, siguiendo las huellas que dejaban los caballos montados en la nieve fresca. De vez en cuando el potrillo se adelantaba un poco, impulsado por su curiosidad, pero siempre regresaba junto a su padre ante el más mínimo signo de alarma. A medida que se acercaban al rancho, Manuel comenzó a preocuparse por cómo reaccionarían los otros trabajadores ante la llegada de los caballos salvajes. ¿Los asustarían con movimientos bruscos o ruidos fuertes? ¿Intentaría alguno capturarlos a la fuerza? Como si leyera sus pensamientos, don Rodrigo le dijo: «Cuando lleguemos, quiero que vayas directamente a los establos del sur. Están vacíos ahora mismo y podemos dejar que el semental y el potrillo se adapten allí sin demasiada perturbación». Manuel asintió, agradecido por la previsión de su jefe. «¿Les dirá a los demás que no se acerquen?», preguntó. «Por supuesto», confirmó don Rodrigo. «Estos caballos son especiales, Manuel. Si han decidido confiar en nosotros, es nuestra responsabilidad honrar esa confianza». Cuando finalmente divisaron el rancho en la distancia, el semental se detuvo, evidentemente alarmado por la visión de las estructuras humanas. El potrillo, imitando a su padre, también se detuvo, aunque su postura mostraba más curiosidad que miedo.
Manuel y don Rodrigo detuvieron sus monturas, conscientes del momento crucial que estaban viviendo. «¿Qué hacemos?», susurró Manuel. «Esperar», respondió don Rodrigo con calma. «Tienen que decidir si realmente quieren continuar». Durante varios minutos los cuatro permanecieron inmóviles bajo el sol invernal. El semental parecía estar evaluando la situación, su mirada alternando entre el rancho a lo lejos y los dos hombres a caballo. El potrillo, impaciente, comenzó a piafar suavemente, como urgiendo a su padre a tomar una decisión. Finalmente, el semental dio un paso adelante, luego otro, y comenzó a avanzar nuevamente, seguido de cerca por el potrillo. Manuel soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. «Han decidido», dijo don Rodrigo con una nota de respeto en su voz. «Vamos, pero despacio. No queremos asustarlos ahora». Reanudaron la marcha a un ritmo pausado, permitiendo que el semental y el potrillo mantuvieran su distancia de seguridad. A medida que se acercaban al rancho, algunos trabajadores notaron su llegada y comenzaron a reunirse, curiosos por los acompañantes inesperados. Don Rodrigo levantó una mano, indicándoles que se mantuvieran a distancia. Los hombres, acostumbrados a obedecer a su patrón sin cuestionarlo, asintieron y retrocedieron, aunque sus ojos seguían fijos en los magníficos caballos salvajes. Manuel guió a Lucero hacia los establos del sur, como le había indicado don Rodrigo, y el semental y el potrillo lo siguieron, ahora visiblemente tensos por la proximidad de tantos humanos y estructuras desconocidas. El potrillo se había pegado al costado de su padre, buscando seguridad en su presencia. Los establos del sur eran espaciosos y estaban rodeados por un amplio corral con vallas de madera robusta. Manuel desmontó con cuidado y abrió la puerta del corral, manteniéndose a un lado para no bloquear la entrada. Don Rodrigo también desmontó y se colocó junto a Manuel, observando atentamente a los caballos salvajes. «Ahora veremos si realmente confían en nosotros», murmuró. El semental se detuvo frente a la entrada abierta, claramente indeciso. Sus orejas se movían nerviosamente, captando cada sonido del rancho. El potrillo, sin embargo, parecía menos preocupado, su atención centrada principalmente en Manuel, con quien ya había establecido un vínculo de confianza. Después de lo que pareció una eternidad, el semental dio un paso cauteloso hacia el interior del corral, seguido inmediatamente por el potrillo. Una vez dentro, ambos caballos recorrieron el perímetro, inspeccionando su nuevo entorno con evidente recelo. Manuel observó con fascinación cómo el semental inspeccionaba cada rincón del corral, olfateando las vallas, el suelo y el pequeño refugio techado que ocupaba uno de los extremos. El potrillo, menos cauteloso, trotaba de un lado a otro, explorando su nuevo entorno con la curiosidad propia de su juventud. «Les dejaremos agua y algo de heno», indicó don Rodrigo, cerrando cuidadosamente la puerta del corral sin echar el cerrojo. «Pero no vamos a encerrarlos. Si deciden marcharse, deben tener esa opción». Manuel asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de su jefe. Obligar a aquellos animales salvajes a permanecer en cautiverio solo conseguiría destruir la frágil confianza que habían depositado en ellos. «¿Puedo quedarme aquí un rato?», preguntó Manuel, «solo para asegurarme de que se adaptan bien». Don Rodrigo lo miró con una expresión que Manuel no supo interpretar, una mezcla de aprobación y algo más, casi como si estuviera evaluando a Manuel tanto como a los caballos. «Puedes quedarte», concedió finalmente, «pero no entres al corral a menos que sea absolutamente necesario. Necesitan tiempo para acostumbrarse a este lugar». Con esas instrucciones, don Rodrigo se alejó hacia la casa principal, donde seguramente tendría que dar explicaciones al resto del personal sobre los nuevos e inusuales huéspedes del rancho.
Manuel se sentó en un banco de madera situado a unos metros del corral, desde donde podía observar a los caballos sin invadir su espacio. El semental continuaba su metódica inspección del perímetro, mientras el potrillo había descubierto el heno fresco que don Rodrigo había dejado y comía con evidente placer. A lo largo de la mañana, varios trabajadores del rancho pasaron por allí atraídos por la noticia de los caballos salvajes. Todos se mantenían a una distancia prudencial, respetando las órdenes de don Rodrigo, pero sus comentarios revelaban la admiración que sentían por los magníficos animales. «Nunca había visto un caballo así», comentó Tomás, uno de los vaqueros más experimentados del rancho. «Parece salido de un cuento. Don Rodrigo dice que son de los últimos caballos salvajes de la sierra», explicó Manuel, sintiendo un orgullo inexplicable, como si el mérito de haber encontrado a estos ejemplares únicos fuera suyo. «¿Y qué piensa hacer con ellos?», preguntó Tomás. Manuel se encogió de hombros. «No lo sé», admitió. «Creo que dependerá de ellos». A mediodía, Carmen, la cocinera del rancho, le trajo a Manuel un plato de estofado caliente y una cantimplora con café. Manuel agradeció el gesto, dándose cuenta de lo hambriento que estaba después de la aventura del día anterior. «Don Rodrigo me contó lo que hiciste», dijo Carmen mientras le entregaba la comida. «Fue muy valiente por tu parte, muchacho». Manuel sintió que se sonrojaba ante el cumplido. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió restando importancia a sus acciones. Carmen sonrió, incrédula. «No cualquiera se habría arriesgado así en medio de una tormenta para salvar a un caballo salvaje», dijo. «Don Rodrigo está impresionado, aunque no te lo diga directamente». Esta revelación sorprendió a Manuel. Durante sus meses en el rancho, había trabajado incansablemente para ganarse el respeto de su jefe, sin estar nunca seguro de haberlo conseguido. «¿En serio?», preguntó, incapaz de ocultar su satisfacción. Carmen asintió, mirando hacia el corral donde el semental y el potrillo parecían haberse relajado un poco, ahora ambos comiendo tranquilamente del heno. «Son preciosos», comentó, «especialmente el pequeño». Manuel siguió su mirada, sonriendo al ver cómo el potrillo levantaba la cabeza ocasionalmente para mirar en su dirección, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. «Parece que le has caído bien», observó Carmen. «Supongo que sí», admitió Manuel. Desde el principio mostró menos miedo que su padre. Carmen se despidió poco después, dejando a Manuel nuevamente solo con sus pensamientos y los caballos. La tarde transcurrió lentamente, con el sol invernal aportando algo de calidez al ambiente frío. Los caballos parecían cada vez más cómodos en su nuevo entorno, aunque el semental seguía alerta, reaccionando al más mínimo ruido inusual. Al atardecer, don Rodrigo regresó. Traía consigo una manta que entregó a Manuel. «Las temperaturas bajarán esta noche», explicó. «Si insistes en quedarte aquí, al menos abrígate bien». Manuel tomó la manta, sorprendido por el gesto de preocupación de su jefe. «Gracias, don Rodrigo». El hombre mayor se apoyó en la valla del corral, observando a los caballos con expresión pensativa. «Son extraordinarios», murmuró después de un largo silencio. «Especialmente el semental. Tiene una presencia que no he visto en muchos caballos, ni siquiera en los mejores ejemplares de pura raza». Manuel asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Había algo en aquel caballo blanco que iba más allá de su belleza física, una dignidad, una nobleza innata que imponía respeto. «¿Qué cree que pasará con ellos?», se atrevió a preguntar. Don Rodrigo suspiró, sin apartar la mirada de los caballos. «No lo sé, Manuel», respondió con honestidad. «Parte de mí quisiera integrarlos en el rancho, especialmente considerando lo raros que son estos ejemplares de caballos salvajes. Podrían aportar sangre nueva a nuestras líneas de cría,
fortaleza y resistencia que se ha ido perdiendo en las razas domesticadas. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero otra parte de mí respeta demasiado lo que representan como para intentar domesticarlos completamente. Son los últimos de su clase, Manuel. Libres, orgullosos, sin la intervención humana que ha moldeado a los caballos durante siglos. Hay algo casi sagrado en eso. Manuel nunca había escuchado a don Rodrigo hablar así. El duro ranchero que conocía parecía haber dado paso a un hombre más contemplativo, casi filosófico. ¿Entonces los dejará marchar cuando llegue la primavera?, preguntó Manuel, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. Don Rodrigo se volvió hacia él con una leve sonrisa. «No he dicho eso», respondió. «Creo que podemos encontrar un término medio, un lugar para ellos aquí, si así lo desean, pero respetando su naturaleza. No todos los caballos necesitan sillas y frenos para ser valiosos, Manuel». Con esas palabras enigmáticas, don Rodrigo se despidió, dejando a Manuel para que continuara su vigilia nocturna. La noche cayó sobre el rancho, trayendo consigo un frío intenso pero despejado, con miles de estrellas brillando en el cielo oscuro. Manuel se envolvió en la manta, agradecido por la previsión de don Rodrigo. Desde su posición, podía ver a los caballos en el corral, ahora recogidos bajo el pequeño refugio techado, sus figuras blancas destacando en la penumbra. A pesar del cansancio y el frío, Manuel se sentía extrañamente en paz. Había algo profundamente satisfactorio en haber salvado a estos magníficos animales, en haber ganado su confianza, en ser testigo de su adaptación a un nuevo entorno. Por primera vez desde que había llegado al rancho, sentía que realmente pertenecía a este lugar, que había encontrado su propósito. Con estos pensamientos, Manuel se acomodó lo mejor que pudo en el duro banco, dispuesto a pasar la noche vigilando a sus nuevos amigos. El sueño no tardó en vencerlo, y pronto se sumió en un descanso profundo, arrullado por los suaves sonidos nocturnos del rancho. Manuel despertó sobresaltado con los primeros rayos del sol. Tenía el cuerpo entumecido por haber pasado la noche en el duro banco de madera, y una fina capa de escarcha cubría la manta que don Rodrigo le había dejado. Pero lo que realmente lo desconcertó fue la sensación de una respiración cálida sobre su rostro. Al abrir los ojos, se encontró frente a frente con el potrillo blanco, que había sacado la cabeza entre los barrotes del corral y lo observaba con curiosidad. Manuel se incorporó lentamente, sin poder evitar una sonrisa ante aquella sorpresa matutina. «Buenos días, pequeño», murmuró, extendiendo cautelosamente una mano hacia el joven animal. El potrillo, lejos de asustarse, estiró el cuello un poco más, permitiendo que los dedos de Manuel rozaran suavemente su frente. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una confianza que parecía imposible en un animal que apenas 2 días antes vivía en completa libertad. Manuel miró más allá del potrillo y vio al semental, que pastaba tranquilamente en el otro extremo del corral. El imponente animal levantó brevemente la cabeza, como reconociendo la presencia de Manuel, antes de volver a su actividad. «Parece que habéis pasado buena noche», comentó Manuel, poniéndose en pie y estirando sus músculos doloridos. La puerta del corral seguía sin el cerrojo, tal como don Rodrigo había ordenado, pero los caballos habían decidido quedarse. Este simple hecho llenó a Manuel de una satisfacción inexplicable. El sonido de pasos sobre la nieve lo hizo volverse. Tomás, el vaquero veterano, se acercaba con 2 tazas humeantes. «Buenos días, héroe», saludó con una sonrisa burlona pero amistosa. «Te traigo café. Parece que lo necesitas después de tu noche a la intemperie». Manuel aceptó agradecido la bebida caliente, que inmediatamente comenzó a devolverle la sensación a sus dedos entumecidos. «¿Don Rodrigo está despierto?»,
preguntó después de dar un largo sorbo. Tomás asintió, mirando con evidente admiración a los caballos salvajes. Despierto y dando órdenes como siempre, respondió. Me ha pedido que te releve para que puedas desayunar y cambiarte de ropa. Yo vigilaré a tus amigos mientras tanto. Manuel dudó un momento. No quería dejar a los caballos, especialmente ahora que el potrillo parecía haber establecido una conexión tan clara con él, pero también sabía que necesitaba comer algo más sustancioso que el café y cambiar su ropa húmeda por el rocío matutino. Volveré en cuanto pueda, dijo finalmente dándole un último vistazo al potrillo, que seguía observándolo con atención. No te preocupes, lo tranquilizó Tomás. No me acercaré demasiado, solo vigilaré que estén bien. Con esa promesa, Manuel se dirigió hacia la casa principal, donde Carmen ya tenía preparado un desayuno abundante. Huevos, frijoles, tortillas recién hechas y más café caliente. Mientras comía, Manuel no podía dejar de pensar en los caballos y en el extraño giro que había dado su vida en las últimas 48 horas. «Come bien, muchacho», lo animó Carmen, sirviéndole más huevos. «Don Rodrigo dice que hoy tendrás mucho trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Manuel intrigado. «Algo relacionado con tus nuevos amigos», respondió Carmen con una sonrisa enigmática. No me dio detalles, solo me pidió que te alimentara bien. Después de desayunar y cambiarse por ropa limpia y seca, Manuel regresó apresuradamente a los establos del sur. Para su sorpresa encontró a don Rodrigo junto al corral, observando atentamente a los caballos mientras Tomás permanecía a una distancia respetuosa. «Ah, Manuel», saludó don Rodrigo al verlo, justo a tiempo. El potrillo, que había estado pastando junto a su padre, levantó la cabeza al escuchar la voz de Manuel y relinchó suavemente, como si lo reconociera. Este simple gesto hizo que el corazón de Manuel diera un vuelco de alegría. «¿Qué trabajo tenemos hoy, don Rodrigo?», preguntó, recordando las palabras de Carmen. El viejo ranchero se volvió hacia él con una expresión seria pero no severa. «Estos caballos necesitan atención», explicó, «especialmente el semental. Su pata, aunque ya no está atrapada, muestra signos de inflamación. Necesitamos tratarla antes de que empeore». Manuel asintió, comprendiendo inmediatamente el desafío que eso suponía. Una cosa era que los caballos salvajes hubieran aceptado permanecer en el corral y otra muy distinta era que permitieran ser manipulados para un tratamiento médico. «¿Cómo lo haremos?», preguntó. «Con paciencia», respondió don Rodrigo. «Mucha paciencia. El veterinario vendrá esta tarde, pero antes necesitamos ganar más confianza, especialmente con el semental». Explicó entonces el plan. Manuel, que ya había establecido cierta conexión con los caballos, entraría al corral y pasaría tiempo con ellos, acostumbrándolos gradualmente a su presencia y contacto. No intentaría sujetarlos ni forzarlos de ninguna manera, solo estar allí, ganando su confianza poco a poco. «¿Cree que funcionará?», preguntó Manuel, no del todo convencido. Don Rodrigo sonrió ligeramente. «Estos no son caballos comunes, Manuel», dijo. «Son inteligentes, perceptivos. Creo que entienden que estamos tratando de ayudarlos, pero necesitan tiempo para aceptarlo completamente». Con esas instrucciones, Manuel entró cautelosamente al corral, cerrando la puerta tras él, pero, nuevamente, sin echar el cerrojo. El potrillo lo recibió con evidente entusiasmo, acercándose de inmediato, mientras que el semental mantuvo su distancia, observando con atención cada movimiento. Manuel pasó la mañana entera en el corral, sentado a veces, caminando lentamente otras, siempre hablando en voz baja y haciendo movimientos suaves y predecibles. El potrillo no tardó en convertirse en su sombra, siguiéndolo por todo el corral,
olisqueando su ropa y ocasionalmente empujándolo suavemente con el hocico, como buscando atención. El semental fue más cauto, manteniéndose siempre alerta, pero a medida que pasaban las horas, la distancia que mantenía con Manuel fue disminuyendo gradualmente. Para el mediodía permitía que Manuel se acercara lo suficiente para observar la hinchazón en su pata, aunque todavía se tensaba visiblemente si intentaba tocarla. Don Rodrigo, que había estado observando todo el proceso desde fuera del corral, asintió con aprobación. «Lo estás haciendo bien», comentó cuando Manuel se acercó a la valla para beber agua. «Mejor de lo que esperaba en realidad». «El potrillo confía en mí», respondió Manuel con evidente orgullo. «Pero el semental aún tiene sus reservas». «Es natural», explicó don Rodrigo. «Él es el líder, el protector. Tiene más responsabilidad y por tanto más cautela, pero está progresando. Lo veo en su postura, en cómo te observa. Ya no te ve como una amenaza, sino como algo intrigante». Manuel asintió, comprendiendo la perspicaz observación de su jefe. Había notado ese cambio en la actitud del semental, esa curiosidad cautelosa que había reemplazado al miedo inicial. «El veterinario llegará en unas horas», continuó don Rodrigo. «Para entonces quiero que intentes tocar la pata del semental, solo un contacto breve. Necesitamos saber si permitirá que lo examinemos». Manuel regresó al corral con renovada determinación. La solicitud de don Rodrigo era clara. Tenía que conseguir tocar la pata inflamada del semental antes de que llegara el veterinario. No sería fácil, pero sentía que había establecido suficiente confianza como para intentarlo. El potrillo lo recibió como de costumbre, acercándose inmediatamente y olfateándolo con entusiasmo. Manuel le dedicó unos minutos, acariciando su cuello y hablándole en voz baja. Había empezado a llamarlo Nieve, en su mente, aunque no lo había comentado con nadie. El nombre parecía adecuado, no solo por su color, sino por las circunstancias de su encuentro. El semental observaba la interacción desde unos metros de distancia, su mirada atenta, pero ya no recelosa. Manuel había notado que a lo largo de la mañana el animal había comenzado a cojear ligeramente, señal de que la inflamación estaba empeorando. «Tenemos que curarte esa pata, amigo», murmuró Manuel, más para sí mismo que para el caballo. Decidió que la aproximación debía ser indirecta. En lugar de dirigirse directamente hacia el semental, comenzó a caminar lentamente por el corral, deteniéndose ocasionalmente para recoger algo del suelo o examinar la valla, siempre acercándose un poco más al caballo adulto, pero nunca en línea recta. El potrillo lo seguía como una sombra, ocasionalmente correteando a su alrededor con esa energía juvenil que contrastaba con la serena dignidad de su padre. Manuel aprovechó esta circunstancia. Cuando estaba a unos 3 metros del semental, se agachó para acariciar al potrillo, permitiendo que el caballo adulto observara la interacción, comprobando que no había peligro. «Eso es, Nieve», susurró, usando por primera vez el nombre en voz alta. «Muéstrale a tu padre que soy de confianza». Como si entendiera sus palabras, el potrillo relinchó suavemente y empujó la mano de Manuel con su hocico, pidiendo más atenciones. Manuel continuó acariciándolo, pero ahora dio un paso más hacia el semental, reduciendo la distancia entre ellos. El caballo adulto permaneció inmóvil, sus orejas ligeramente echadas hacia atrás, pero sin mostrar signos de agresividad. Manuel interpretó esto como una señal para continuar. Lentamente, mientras seguía acariciando al potrillo con una mano, extendió la otra hacia el semental, palma abierta, permitiéndole oler su olor. El momento pareció congelarse en el tiempo, el imponente animal observando la mano extendida, evaluando, decidiendo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el semental dio un pequeño paso adelante y tocó levemente la mano de Manuel con su hocico,
El contacto fue breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Manuel contuvo la respiración, consciente de haber cruzado un umbral importante. «Gracias por confiar en mí», susurró, manteniendo su mano extendida, pero sin intentar tocar al caballo todavía. El semental resopló suavemente, sacudiendo su majestuosa cabeza. Manuel aprovechó ese momento para observar más de cerca la pata inflamada. La hinchazón era evidente, y pequeñas marcas rojizas indicaban dónde las rocas habían presionado contra la piel. Con infinita paciencia, Manuel comenzó a hablar en voz baja, describiendo lo que iba a hacer, aunque sabía que el caballo no entendía sus palabras. Lo importante era el tono, la calma que transmitía. «Voy a tocar tu pata, amigo», explicó suavemente. «Solo quiero ayudarte. Te duele, lo sé, pero podemos curarlo». Poco a poco, fue bajando su mano, siempre a la vista del semental, sin movimientos bruscos. El caballo tensó los músculos, pero no retrocedió. Cuando los dedos de Manuel finalmente rozaron el pelaje justo por encima de la inflamación, el semental tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. «Eso es», murmuró Manuel, aplicando apenas presión. «Buen chico». Desde la valla del corral, don Rodrigo observaba la escena con asombro apenas disimulado. Había esperado que Manuel lograra algún progreso, pero lo que estaba presenciando superaba sus expectativas. El joven vaquero, que apenas 3 meses atrás era un completo novato en el mundo de los caballos, estaba conectando con un semental salvaje de una manera que muchos domadores experimentados envidiarían. Manuel, ajeno a la admiración de su jefe, continuó su delicado examen. La pata estaba definitivamente inflamada y caliente al tacto, pero no parecía haber fracturas o heridas abiertas. Con suavidad, presionó ligeramente diferentes puntos, observando la reacción del semental para identificar las zonas más doloridas. «No está rota», dijo finalmente, dirigiéndose a don Rodrigo sin apartar la mirada del caballo. «Pero hay una inflamación considerable. Creo que necesitará antibióticos y algún tipo de antiinflamatorio». Don Rodrigo asintió, impresionado no solo por el logro de Manuel al tocar al semental, sino también por la precisión de su diagnóstico preliminar. «El veterinario está llegando», anunció. «Veremos qué dice». Efectivamente, el sonido de un vehículo acercándose anunció la llegada del doctor Martínez, el veterinario que atendía regularmente a los animales del rancho. Era un hombre de mediana edad, con una abundante barba canosa y ojos amables tras unas gafas de montura gruesa. Al ver a los caballos salvajes, el veterinario se detuvo en seco, claramente impresionado. «Don Rodrigo, cuando me dijo que tenía algo especial para mostrarme, no imaginé esto», comentó, acercándose lentamente a la valla. «Son magníficos». «Los encontró Manuel», explicó don Rodrigo con un orgullo que sorprendió al joven vaquero. El semental estaba atrapado en una hondonada durante la tormenta. Manuel lo liberó y ellos decidieron seguirlo hasta aquí. El doctor Martínez miró a Manuel con renovado interés. «Impresionante», dijo sinceramente. «Y ahora me dices que el semental tiene la pata inflamada, ¿verdad?» Manuel asintió, explicando brevemente lo que había descubierto durante su examen. El veterinario escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Suena a una contusión severa con posible esguince», concluyó. «Necesito examinarlo más de cerca para estar seguro». Y aquí estaba el verdadero desafío. Era una cosa que el semental permitiera a Manuel tocarlo después de horas de paciente acercamiento, y otra muy distinta, que aceptara ser manipulado por un completo extraño. «Creo que será mejor que entres conmigo», sugirió el veterinario a Manuel. «El caballo parece confiar en ti y eso podría facilitar mi trabajo». Manuel miró a don Rodrigo, quien asintió en señal de aprobación.
El doctor Martínez tomó su maletín y, con movimientos cuidadosamente medidos, entró al corral junto a Manuel. Como era de esperar, el semental se tensó inmediatamente ante la presencia del desconocido. Retrocedió varios pasos, colocándose protectoramente frente al potrillo, que observaba la escena con evidente curiosidad. «Tranquilo, amigo», dijo Manuel, colocándose entre el veterinario y el caballo. «No va a hacerte daño, solo quiere ayudarte con tu pata». El semental resopló nerviosamente, sus orejas moviéndose en todas direcciones, captando cada sonido, cada movimiento. El doctor Martínez, con la experiencia de décadas tratando animales asustados, permaneció absolutamente quieto, permitiendo que Manuel sirviera de intermediario. «Háblale», sugirió el veterinario en voz baja. «Mantén su atención en ti mientras me acerco». Manuel asintió y comenzó a hablarle suavemente al semental, utilizando el mismo tono calmado que había empleado durante toda la mañana. Lentamente se acercó al imponente animal, extendiendo una mano para acariciar su cuello. «Está bien, amigo», murmuró. «Este hombre solo quiere ayudarte. Tu pata necesita atención y él sabe cómo curarte». El semental mantuvo su mirada fija en Manuel, como si intentara entender sus palabras. Sus orejas se movían nerviosamente, pero ya no estaban completamente echadas hacia atrás, señal de que su estado de alerta estaba disminuyendo. El doctor Martínez aprovechó este momento para dar un pequeño paso adelante, manteniendo los movimientos lentos y predecibles. Llevaba décadas trabajando con caballos y sabía que los movimientos bruscos o inesperados podían provocar reacciones violentas, especialmente en un animal salvaje. «Sigue hablándole», indicó el veterinario en voz baja. «Estás haciendo un excelente trabajo». Manuel continuó su suave monólogo, acariciando ahora el cuello del semental con movimientos largos y rítmicos que parecían calmar al animal. Poco a poco fue moviéndose hacia la parte trasera, acercándose a la pata lesionada, mientras el doctor Martínez lo seguía a una distancia prudencial. El potrillo, curioso como siempre, se había acercado al veterinario y olfateaba con interés su maletín. El doctor sonrió ante esta muestra de confianza juvenil, pero mantuvo su atención en el semental, consciente de que la verdadera prueba estaba por venir. «Voy a tocar su pata ahora», advirtió Manuel, más para el veterinario que para el caballo. «Parece que me lo permite a mí, pero no sé cómo reaccionará cuando lo haga usted». «Hazlo tú primero», aconsejó el doctor Martínez. «Cuando vea que no le haces daño, tal vez me permita acercarme». Manuel asintió y, con infinito cuidado, volvió a colocar su mano sobre la pata del semental, justo por encima de la zona inflamada. El caballo tensó los músculos, pero no se apartó. Interpretando esto como una señal positiva, Manuel deslizó suavemente sus dedos hacia la inflamación. El semental dejó escapar un suave relincho de dolor, pero sorprendentemente mantuvo la pata inmóvil, como si entendiera que Manuel estaba intentando ayudarlo. Este comportamiento, inusual en un caballo salvaje, confirmaba lo que don Rodrigo había dicho sobre la inteligencia excepcional de estos ejemplares. «Increíble», murmuró el doctor Martínez. Nunca había visto un caballo salvaje permitir que lo manipularan así después de tan poco tiempo. Desde la valla, don Rodrigo observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Su instinto sobre Manuel había sido correcto. El joven tenía un don natural para conectar con los caballos, una habilidad que no se podía enseñar ni aprender, simplemente se poseía o no. El veterinario, viendo que el semental toleraba el contacto de Manuel, sacó con movimientos lentos algunos instrumentos de su maletín, un termómetro, un estetoscopio y un ungüento antiinflamatorio. El ruido metálico alertó al semental, que giró bruscamente la cabeza, sus ojos repentinamente llenos de recelo.
Tranquilo, intervino rápidamente Manuel, colocándose en el campo visual del caballo. Todo está bien, amigo. Nadie va a hacerte daño. El doctor Martínez, percibiendo la tensión, se quedó completamente inmóvil, permitiendo que el semental lo observara junto con sus instrumentos. Después de unos tensos segundos, el caballo pareció relajarse ligeramente, aunque mantuvo la atención dividida entre Manuel y el veterinario. «Voy a intentar acercarme», dijo el doctor en voz baja. «Sigue hablándole». Manuel asintió y continuó su suave monólogo mientras acariciaba el cuello del semental. El veterinario dio un paso adelante, luego otro, acercándose gradualmente a la pata lesionada. El caballo se tensó visiblemente, pero no retrocedió ni mostró signos de querer atacar. Cuando el doctor Martínez finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió lentamente su mano hacia la pata inflamada. El semental resopló nerviosamente, pero permitió el contacto. Con dedos experimentados, el veterinario palpó la zona afectada, evaluando la extensión de la lesión. «Es un esguince moderado», diagnosticó después de 1 minuto de examen. Además de contusiones por la presión de las rocas, necesitará reposo, antiinflamatorios y frío local. Afortunadamente, no hay fracturas ni daños en los tendones que puedan ser permanentes. Manuel soltó un suspiro de alivio. Le había preocupado que la lesión pudiera ser más grave, quizás incluso algo que requiriera sacrificar al animal. Sabía que en el mundo de los caballos, una lesión grave en las patas a menudo significaba el fin. «¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse?», preguntó. «Con los cuidados adecuados, entre 2 y 3 semanas», respondió el veterinario mientras comenzaba a aplicar el ungüento antiinflamatorio. «La juventud y fortaleza de este animal juegan a su favor. Es un ejemplar extraordinario». El semental toleró el tratamiento con sorprendente docilidad, apenas moviéndose mientras el doctor Martínez cubría la zona inflamada con el ungüento y luego con un vendaje ligero. El potrillo observaba todo el proceso con evidente curiosidad, acercándose ocasionalmente para olfatear los materiales que el veterinario iba usando. «Listo», anunció finalmente el doctor, retrocediendo lentamente. «Habrá que cambiar el vendaje diariamente y aplicar el ungüento 2 veces al día. También le dejaré unos antiinflamatorios que pueden mezclarse con su comida». Manuel asintió, asumiendo tácitamente la responsabilidad de estos cuidados. De alguna manera, durante las últimas 48 horas, el semental y el potrillo se habían convertido en sus caballos, una responsabilidad que aceptaba con orgullo. Una vez fuera del corral, el doctor Martínez se dirigió a don Rodrigo. «Son ejemplares extraordinarios, don Rodrigo, especialmente el semental. No había visto un caballo salvaje con esa combinación de fuerza, belleza e inteligencia en todos mis años de práctica». Don Rodrigo asintió, su rostro reflejando el mismo respeto que Manuel había observado la noche anterior. «¿Cree que se adaptarán a la vida en el rancho?», preguntó el veterinario. Don Rodrigo miró hacia el corral, donde el semental y el potrillo ahora pastaban tranquilamente, aparentemente recuperados del estrés del examen médico. «No es cuestión de si ellos se adaptarán al rancho», respondió después de un momento, «sino de si nosotros nos adaptaremos a ellos». El doctor Martínez sonrió, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. «Tiene un ayudante excepcional, don Rodrigo», comentó señalando con la cabeza hacia Manuel, que había vuelto a entrar al corral y ahora estaba sentado tranquilamente en un rincón, observando a los caballos. «No muchos podrían haber logrado lo que él ha hecho con estos animales». Don Rodrigo asintió, una expresión indescifrable en su rostro curtido. «Lo sé», respondió simplemente. «Lo sé desde hace tiempo». Cuando el veterinario se marchó, don Rodrigo se acercó a la valla. Manuel, notando su presencia, se levantó y se aproximó.
El doctor Martínez me ha dejado las instrucciones para el tratamiento, informó don Rodrigo. ¿Crees que podrás encargarte? No era realmente una pregunta. Ambos sabían que Manuel era la única persona en el rancho en quien los caballos confiaban lo suficiente como para permitir ese tipo de manipulación. Por supuesto, respondió Manuel sin dudar. Me aseguraré de que se recupere completamente. Don Rodrigo lo miró largamente antes de hablar de nuevo. Has hecho un buen trabajo, Manuel, dijo finalmente, las palabras claramente difíciles para un hombre poco acostumbrado a los elogios. No cualquiera habría logrado esto. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que para Manuel resultaba tan satisfactoria como agotadora. Cada mañana y cada tarde aplicaba el ungüento y cambiaba el vendaje en la pata del semental, una tarea que, aunque inicialmente había requerido toda su paciencia y habilidad, ahora se realizaba con sorprendente facilidad. El majestuoso animal, aparentemente comprendiendo que aquellos procedimientos aliviaban su dolor, se mantenía quieto durante el tratamiento, observando a Manuel con esos ojos profundos e inteligentes que seguían fascinándolo. El potrillo, a quien Manuel ya llamaba abiertamente Nieve, se había convertido en su sombra constante. Lo seguía por todo el corral, relinchaba de alegría cuando lo veía llegar cada mañana y mostraba una curiosidad insaciable por todo lo que Manuel hacía. Esta conexión entre ambos se había vuelto la comidilla del rancho, con los otros vaqueros bromeando sobre cómo el potrillo parecía creer que Manuel era su verdadera familia. «Ese animal te ha adoptado», comentó Tomás una tarde, mientras observaba cómo Nieve seguía a Manuel por el corral, imitando incluso su forma de caminar. Nunca había visto nada igual. Manuel sonrió, incapaz de ocultar el orgullo que sentía por esa relación especial. «Es un caballo excepcional», respondió simplemente. La mejoría del semental era evidente día tras día. La inflamación había disminuido considerablemente, y aunque aún cojeaba ligeramente, su movilidad había mejorado hasta el punto de que podía trotar sin mostrar signos de dolor. El doctor Martínez, que visitaba el rancho semanalmente para supervisar la recuperación, se mostraba impresionado por los progresos. «Se está recuperando más rápido de lo que esperaba», comentó durante su última visita. «Estos caballos de montaña tienen una resistencia natural que los hace especiales. En otra semana estará completamente recuperado». Estas noticias, aunque positivas, planteaban una pregunta que Manuel había estado evitando. ¿Qué pasaría con los caballos una vez que el semental estuviera completamente sano? ¿Los dejaría don Rodrigo en libertad, como había insinuado inicialmente? ¿O intentaría integrarlos permanentemente en el rancho? La respuesta llegó una tarde en que Manuel se encontraba en el corral, sentado en un fardo de heno mientras observaba a los caballos pastar tranquilamente. Don Rodrigo apareció y, sin decir palabra, se apoyó en la valla, su mirada fija en los magníficos animales. «Manuel», dijo finalmente, su voz más grave de lo habitual, «necesito hablar contigo sobre el futuro de estos caballos». Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado temiendo y esperando a partes iguales. «Ya he tomado una decisión», continuó don Rodrigo. «Pero antes de compartirla quiero saber qué piensas tú». Esta consulta sorprendió a Manuel. Durante sus meses en el rancho, don Rodrigo siempre había sido quien tomaba las decisiones, sin necesidad de consultar a nadie, y mucho menos a un novato como él. «Yo», titubeó Manuel, inseguro de cómo expresar lo que sentía. «Creo que son animales excepcionales, don Rodrigo. El semental es probablemente uno de los últimos de su clase, como usted mismo dijo, y Nieve tiene un espíritu y una inteligencia increíbles». Don Rodrigo asintió, animándolo a continuar. «Parte de mí piensa que deberían ser libres», admitió Manuel. «Es su naturaleza después de todo.
Pero otra parte se detuvo buscando las palabras adecuadas. Otra parte teme por ellos si regresan a las montañas. El invierno es duro y Nieve es tan joven. ¿Y si hubiera una tercera opción?, preguntó don Rodrigo, sus ojos fijos ahora en Manuel. ¿Una tercera opción? Don Rodrigo señaló hacia una parte alejada del rancho, donde las tierras de su propiedad se extendían hasta fundirse con las primeras estribaciones de la sierra. Tengo casi 200 hectáreas de terreno que no utilizo, explicó. Tierra buena, con agua, pasto y suficiente protección natural. He estado pensando en crear allí una especie de reserva. Manuel escuchaba, intrigado por el rumbo que tomaba la conversación. Una reserva donde estos caballos, y quizás otros que podamos encontrar o rescatar, puedan vivir en condiciones cercanas a la libertad, pero con cierta protección contra cazadores furtivos, depredadores y las peores inclemencias del tiempo. La idea era sorprendente y ambiciosa. Manuel nunca había visto a don Rodrigo como un conservacionista, sino como un hombre de negocios práctico y pragmático. Sería un proyecto grande, continuó el ranchero, como si estuviera pensando en voz alta. Requeriría trabajo, inversión y sobre todo alguien que lo supervisara. Alguien que entendiera a estos animales, que respetara su naturaleza pero también velara por su seguridad. Manuel comenzó a comprender hacia dónde se dirigía la conversación, pero no se atrevía a hacer suposiciones. Había pensado en ti para ese papel, Manuel, dijo finalmente don Rodrigo, confirmando sus sospechas. Has demostrado tener un don especial con estos caballos, un entendimiento que va más allá de lo que se puede enseñar o aprender. Manuel se quedó sin palabras. La propuesta era tan inesperada como emocionante. No solo significaba que los caballos podrían quedarse viviendo en condiciones cercanas a la libertad, sino que él sería responsable de su cuidado y protección. No tienes que responder ahora, añadió don Rodrigo al ver su sorpresa. Piénsalo. Sería un cambio importante en tus responsabilidades y necesitarías aprender mucho sobre conservación, manejo de tierras, incluso aspectos legales y administrativos. Manuel asintió, todavía procesando la magnitud de lo que don Rodrigo le estaba ofreciendo. Era una oportunidad única, un proyecto que combinaba su recién descubierto amor por estos caballos salvajes con la posibilidad de contribuir a la preservación de una especie en peligro. Gracias, don Rodrigo, logró decir finalmente. Es una propuesta increíble. Yo necesito pensarlo, como usted dice, pero estoy honrado por su confianza. Don Rodrigo hizo un gesto de asentimiento, pero antes de que pudiera responder, un ruido inusual captó la atención de ambos. El semental había dejado de pastar y estaba ahora completamente alerta, sus orejas erguidas y orientadas hacia los límites del rancho. El potrillo, percibiendo la atención de su padre, también se había quedado inmóvil. ¿Qué sucede?, murmuró Manuel, dirigiéndose tanto a don Rodrigo como a los caballos. No tardaron en tener respuesta. Un grupo de 3 jinetes se acercaba al rancho a galope tendido. Incluso a distancia era evidente que no eran trabajadores del rancho ni visitantes habituales. Su forma de montar, agresiva y descuidada, y la velocidad a la que se aproximaban sugerían que no venían en son de paz. «Problemas», dijo don Rodrigo, su rostro endureciéndose. «Reconozco a esos hombres. Son cazadores furtivos. Actúan en estas tierras desde hace años, capturando animales salvajes para venderlos a coleccionistas privados o para carreras ilegales». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El semental y el potrillo, con su belleza extraordinaria y rareza, serían un premio codiciado para hombres como esos. «¿Cómo nos han encontrado?», preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Las noticias viajaban rápido en esas regiones aisladas,
y la presencia de 2 caballos salvajes excepcionales en el rancho El Amanecer no habría pasado desapercibida. «No importa cómo», respondió don Rodrigo con determinación. «Lo importante es que no van a llevarse a estos caballos. Ve al establo y dile a Tomás y a los demás que vengan inmediatamente. Yo me quedaré aquí». Manuel corrió hacia los establos, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a Tomás y a otros 3 vaqueros reparando arneses y enseguida les explicó la situación. «Cazadores furtivos», exclamó Tomás, dejando caer inmediatamente su trabajo. «Vamos, muchachos, don Rodrigo nos necesita». En menos de un minuto, los 5 hombres corrían de regreso al corral donde don Rodrigo permanecía junto a la valla, su postura tensa mientras observaba a los jinetes que ya se acercaban a los límites de la propiedad. El semental y el potrillo se habían replegado al extremo más alejado del corral, claramente alterados por la presencia de los extraños. Manuel notó que el animal adulto se había colocado protectoramente delante de Nieve, igual que aquella primera vez en la hondonada durante la tormenta. «Abran la puerta trasera del corral», ordenó don Rodrigo en voz baja. «Si la situación se complica, quiero que los caballos tengan una vía de escape». Tomás asintió y se dirigió discretamente hacia la parte posterior del corral, donde había una segunda puerta que daba a los campos abiertos del rancho. Los 3 jinetes se detuvieron a unos 50 metros, evaluando la situación. Eran hombres de aspecto rudo, con ropas desgastadas y expresiones endurecidas por años de actividades al margen de la ley. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, espoleó a su montura y se adelantó. «Valverde», gritó, reconociendo a don Rodrigo. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Estás en propiedad privada, Marcos», respondió don Rodrigo con voz firme. «Da media vuelta y lárgate con tus compinches». El hombre, Marcos, soltó una carcajada áspera. «Vamos, Valverde, no seas así. Solo venimos a echar un vistazo a esos caballos salvajes de los que todo el mundo habla. Dicen que son especiales». «No hay nada que ver aquí», intervino Manuel, dando un paso al frente, incapaz de contener su indignación. Marcos lo miró con desdén, evaluándolo. «¿Y tú quién eres, mocoso?» El nuevo mozo de cuadra de Valverde. Los otros 2 hombres rieron, pero Manuel no se dejó intimidar. «Soy quien no va a permitir que se lleven a estos caballos», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a don Rodrigo. Marcos entrecerró los ojos, su expresión volviéndose peligrosa. «Mira, chico, no querrás meterte en esto. Esos caballos valen una fortuna en el mercado adecuado. El semental para carreras ilegales y el potrillo. Bueno, hay coleccionistas que pagarían lo que fuera por un ejemplar así». Don Rodrigo dio un paso adelante, colocándose junto a Manuel. «Ya lo has oído, Marcos. No están en venta y tampoco están disponibles para ser robados. Así que te sugiero que te marches antes de que llame a la policía estatal». El ambiente se cargó de tensión. Los otros vaqueros se habían distribuido estratégicamente alrededor del corral, listos para intervenir si fuera necesario. Tomás había regresado después de abrir la puerta trasera y ahora estaba junto a Manuel y don Rodrigo, su mano descansando significativamente sobre la culata de la pistola que llevaba en el cinturón. Marcos pareció evaluar sus opciones, sus ojos moviéndose de los hombres a los caballos y de vuelta. Finalmente, con un gesto de desprecio, escupió al suelo. «Esto no ha terminado, Valverde», amenazó. «Esos caballos son demasiado valiosos para dejarlos en manos de un viejo sentimental y un mocoso inexperto». Con estas palabras, giró bruscamente su montura y, seguido por sus compañeros, se alejó al galope, levantando una nube de polvo a su paso. «No se han rendido», comentó Tomás, viendo cómo se alejaban. «Volverán probablemente de noche.
Don Rodrigo asintió, su expresión grave. Lo sé. Organizaremos turnos de vigilancia. No quiero que esos caballos queden desprotegidos ni un minuto. Manuel, que había estado observando a los animales durante el enfrentamiento, notó algo extraño. El semental y Nieve, en lugar de permanecer asustados en el rincón más alejado, se habían acercado a la valla y parecían observar atentamente toda la escena. Don Rodrigo, llamó, señalando hacia los caballos. Mire. Todos se volvieron para mirar. El semental, con porte majestuoso a pesar de su reciente lesión, mantenía la cabeza alta, sus ojos fijos en la dirección en que se habían marchado los cazadores furtivos. A su lado, Nieve parecía imitar la postura de su padre, aunque con la curiosidad propia de su juventud aún visible en sus movimientos. «Es como si entendieran lo que acaba de pasar», murmuró Tomás, asombrado. «Tal vez lo entienden», respondió don Rodrigo, su voz cargada de un respeto que raramente mostraba. «Estos animales han sobrevivido en estado salvaje durante generaciones, saben reconocer el peligro». Manuel se acercó al corral y, para sorpresa de todos, el semental avanzó hacia él, seguido de cerca por Nieve. Sin temor, el imponente animal estiró el cuello por encima de la valla, hasta que su hocico casi tocaba el hombro de Manuel. «Está bien, amigo», susurró Manuel, acariciando suavemente el cuello del caballo. «No dejaremos que nadie os haga daño». Como respuesta, el semental resopló suavemente, un sonido que Manuel había aprendido a interpretar como aceptación o aprobación. Nieve, no queriendo quedarse atrás, metió la cabeza entre los barrotes y empujó suavemente a Manuel, buscando su atención. «Creo que acabo de tomar mi decisión, don Rodrigo», dijo Manuel, sin apartar la mirada de los caballos. «Acepto su oferta. Quiero ayudar a crear esa reserva, ser parte de algo que proteja a estos animales y a otros como ellos». Don Rodrigo sonrió, una expresión rara en su rostro habitualmente serio. «Me alegra oírlo, Manuel. Comenzaremos los preparativos mañana mismo». 6 meses después, Manuel contemplaba con orgullo el extenso terreno que ahora constituía la Reserva Natural El Amanecer. Las 200 hectáreas que don Rodrigo había mencionado inicialmente se habían convertido en 500, gracias a la adquisición de terrenos adyacentes y a acuerdos con propietarios vecinos que, inspirados por la iniciativa, habían decidido sumarse al proyecto. La reserva ahora albergaba no solo al semental y a Nieve, completamente recuperados y adaptados a su nuevo hogar, sino también a otros 3 caballos salvajes que habían sido rescatados de cazadores furtivos en los meses siguientes. Los animales tenían total libertad para recorrer el amplio territorio, protegido por vallas discretas y patrullado regularmente por Manuel y un pequeño equipo de guardabosques especialmente contratados. Desde la torre de observación que habían construido en uno de los puntos más elevados, Manuel podía divisar a los caballos pastando tranquilamente en la pradera central. El semental, ahora oficialmente nombrado Tormenta, en honor a las circunstancias de su encuentro, seguía siendo el líder indiscutible del pequeño grupo. A su lado, Nieve, que había crecido considerablemente en estos meses, mostraba ya signos de la majestuosidad que heredaría de su padre. «Se ven felices», comentó don Rodrigo, que había subido a la torre para reunirse con Manuel. «Y libres, que es lo más importante». Manuel asintió, sintiendo una profunda satisfacción. El camino no había sido fácil. Los cazadores furtivos, como habían prometido, habían intentado volver, pero la seguridad reforzada del rancho y, posteriormente, de la reserva, había frustrado sus intentos. Eventualmente, gracias a la colaboración con las autoridades, Marcos y sus cómplices habían sido capturados y enfrentaban cargos por caza ilegal y allanamiento. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dijo Manuel, señalando hacia los caballos.
A pesar de toda esta libertad, cada mañana cuando vengo a revisar la reserva, Nieve aparece cerca de la entrada. Es como si viniera a saludarme. Don Rodrigo sonrió, no sorprendido por esta revelación. Te lo dije desde el principio, Manuel. Estos caballos son especiales. La conexión que estableciste con ellos, especialmente con el potrillo, es algo que no se puede explicar fácilmente. Es un vínculo basado en el respeto mutuo y la confianza. Mientras hablaban, como si hubiera sentido que era el tema de conversación, Nieve levantó la cabeza y miró directamente hacia la torre. Incluso a esa distancia, Manuel sintió que sus miradas se conectaban. Es increíble pensar cómo ha cambiado mi vida, reflexionó Manuel. Hace apenas unos meses era un novato que apenas sabía montar y ahora estoy a cargo de una reserva natural. A veces, respondió don Rodrigo con sabiduría, los mejores caminos son los que no planeamos tomar. Mientras contemplaban el paisaje, un relincho potente y claro resonó en el aire. Tormenta había levantado la cabeza y con la dignidad y majestuosidad que lo caracterizaban, parecía saludar el atardecer, celebrando la libertad y la seguridad que ahora disfrutaban. Manuel sonrió, sintiendo que, de alguna manera, aquel casual encuentro en medio de una tormenta de nieve había sido el comienzo de algo mucho más grande que él mismo, algo que dejaría un legado duradero para las generaciones futuras. Y todo gracias a un novato, un caballo gigante y salvaje, y un potrillo cuya confianza había cambiado su vida para siempre.